casos complejos que son ya cuando llegan a desprendimientos de retina. Primero, ¿cuándo consideran ustedes que es un bebé prematuro? Antes de los 9 meses. Que nace antes de los 9 meses, o sea, 7 meses, 6. ¿Qué más? ¿Qué otra característica hace que usted bajo peso al nacer? Que haga falta de desarrollo, o sea, que se tenga que someter a incubadora. Listo, ¿qué más? Que tengan alguna condición que haga que sean sometidos a alimentación parenteral, a pesar de que hayan nacido a término, si tiene alguna de las otras condiciones, o sea, pudo haber nacido a término, pero con bajo peso se considera prematuro, ¿sí? Entonces la condición que casi todos pensamos que es la única, que es nacer antes de término, no es la correcta, ¿sí? Hay otros factores que pueden favorecer a eso, ¿cierto? Entonces todo niño que tenga alguna condición de salud que amerite alimentación, nutrición parenteral, que nazca antes de los meses o que incluso tenga bajo peso al nacer, puede estar en factor de riesgo de desarrollar una retinopatía de prematuridad. Entonces, por definición se considera una vitreoretinopatía proliferativa periférica. ¿Qué entienden por el término? Lo vimos hace unos días. ¿Qué entienden por el término vitreoretinopatía proliferativa? Que se encuentra en el vitrio y que se encuentra como en la parte externa. Se encuentra en la periferia y entonces es un tejido, uno se imagina un tejido fibroso, vascular, con proliferación, es decir, que uno ya imagina neovasos que están entre el vítreo y la retina. Y como les comentaba ahorita, entonces es de carácter multifactorial, es decir, cualquiera de estos factores de riesgo, los que están probados, algunos del contenido de esta presentación fue extraído de unos documentos que sacó actualizados la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, pues están confirmados estos, que son la gestación, a lo que ustedes bien dijeron, el peso al nacer y que haya sido sometido a oxigenoterapia, lo que dijeron todos, ¿no? Problemas en el desarrollo de los pulmones, bajo peso al nacer y haber nacido antes de tiempo. Pero hay unas condiciones adicionales que se han considerado como factores determinantes en la producción o la formación de retinopatía del prematuro, ¿sí? Anemia, hemorragia intraventricular, ductus persistente, síndrome de estrés respiratorio, sepsis, apnea, transfusiones sanguíneas y nutrición parenteral, lo que les estaba comentando hoy. Esta imagen es sacada del mismo curso de la OPS. Incluso de paso les comento, la Organización Panamericana de Salud plantea unos cursos que son gratuitos, son certificables y que tienen bastantes temas que son de salud pública. Si alguno de ustedes le anima meterse a eso, se puede meter al aula virtual de la OPS y hacer los cursos, son corticos y los certifican. Entonces está de hipertensión, de diabetes, sí, toda enfermedad que pueda generar un problema de salud pública. Listo. ¿Por qué se desarrolla la retinopatía del prematuro? Pues todos sabemos que cuando inicia el proceso embrionario, o sea, apenas está en una fase de formación, una vez se ha desarrollado la cúpula óptica, que es como la primera aparición del globo ocular, ¿sí? Ingresa la arteria hialoidea, estoy hablando de lo que ustedes saben, por la fisura coroidea, ¿sí? Y su primer intención es ayudar a formar el cristalino y el vítreo, ¿cierto? Luego esa arteria debe reabsorberse, deja un canal entre la cabeza del nervio óptico y el cristalino, sin sangre, es decir, es un canal que queda allí, que se llama canal de Cloquet, y esa arteria al absorberse queda en la base de la cabeza del nervio óptico y lo siguiente que va a hacer es empezar a mandar unas ramas hacia el resto de la retina, es decir, lo que hoy tienen ustedes como arteria central de la retina, en algún momento fue la arteria hialoidea, ¿cierto? Listo. Entonces, en la 14ª semana de desarrollo embrionario ya empiezan a haber algunos indicios de
distribución de las arterias o de las ramificaciones de la arteria central de la retina, y cada vez que va pasando el tiempo, por ejemplo en la 32ª semana, digamos que el desarrollo de las arterias ya ha cubierto parte del polo posterior. Están ubicados nervio óptico, retina temporal, retina nasal. Podríamos entonces decir que por distribución del área de la retina, la que primero se vasculariza es la retina nasal, ¿cierto? Miren, en las 32 semanas casi que se podría concluir la vascularización de la retina nasal, ¿sí? Y la retina temporal nos queda, digamos, por un tiempo a vascular hasta que ya en la 37ª y 40ª semana ya se termina la vascularización retinal. Miren que cuando aquí están contando 40ª semana ya están diciendo que el niño ya sí, o ya nació. Listo. Entonces quiere decir que parte de nuestro proceso de finalización de vasculogénesis, o sea, la finalización de la irrigación sanguínea en totalidad, ocurre incluso después del nacimiento, ¿cierto? Yo les pregunto algo. De lo que hemos visto en patología, y sé que también lo vieron en patología en el segmento anterior, ¿qué factores ayudan o favorecen a la producción de vasos? Problemas de oxigenación, ¿cierto? Entonces, y lo conocemos, ¿cierto? Una córnea con hipoxia, pues lo que genera es que hay neovascularización corneal. En retina lo hemos visto, una retina con isquemia es una retina que va a llamar y va a estimular la formación del tejido vascular. En el desarrollo embrionario, este factor que ustedes conocen como el factor de crecimiento endotelial, ¿sí? Para nosotros a estas edades ya es patológico, pero en el desarrollo embrionario ese factor de crecimiento endotelial es sintetizado por el niño precisamente para que se formen esos vasos que faltan por desarrollarse. Entonces, tenemos dos formas de desarrollo vascular. La vasculogénesis, cuando hablamos de vasculogénesis estamos hablando de la formación de los grandes vasos, es decir, esos canales grandes de las ramas de la arteria central de la retina, ¿sí? Ocurre entre la semana 14 y la semana 21, si me regreso acá, quiere decir que los grandes vasos se forman en un área que contempla casi toda la retina nasal y parcialmente la retina temporal, ¿cierto? Y mire que para que se dé la vasculogénesis dependemos del factor de crecimiento endotelial para que se formen las arcadas. Entonces, en el desarrollo embrionario, el hecho de que haya una retina carente de vasos genera, digamos, un espacio con hipoxia, y esa hipoxia genera como beneficio la síntesis por el mismo bebé de factor de crecimiento endotelial. Tenemos otra fase que es la fase tardía, que es la angiogénesis, es la formación de esos capilares, de esas ramitas que salen de los grandes vasos de la retina, que ya se da en la semana 40, en donde sigue siendo dependiente Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. El factor que genera la formación de tejido vascular en el desarrollo embrionario es el factor de crecimiento endotelial, que para nosotros lo conocemos en fase patológica, ¿cierto? Cuando hay hipoxia, pero realmente se sintetiza por el mismo bebé en un espacio de hipoxia. ¿Cuáles? Pues hombre, está en el vientre de la madre. El único oxígeno que obtiene es a través del cordón umbilical, ¿sí? Porque el resto del ambiente es un ambiente hipóxico. Esa hipoxia favorece a que sintetice factor de crecimiento endotelial, y no solo hablo de la vascularización retinal, estoy hablando de que la formación de la vascularización en general
depende de ese del estar en ese ambiente con baja oxigenación. Pero además, bueno, ahí dice, entonces en la madre el aporte de oxígeno es mínimo y por hipoxia el factor de crecimiento endotelial sintetizado por el bebé es el que favorece la formación de tejido vascular. Pero hay otro factor importante que es el factor de crecimiento insulinoide que está presente en la placenta y este sí me lo favorece mi mamá. O sea, cuando estoy en el desarrollo embrionario tengo entonces dos elementos que benefician la vasculogénesis: factor de crecimiento endotelial sintetizado por el bebé y factor de crecimiento insulinoide que es el que mi mamá me provee a través de cordón umbilical y la placenta. ¿Sí? Estos dos elementos entonces benefician a la formación de los vasos, razón por la cual si el niño sale antes del tiempo, o sea, si sale antes del término, ¿sí?, no va a estar sometido bajo ninguna de estas condiciones. Primero, al salir se va a encontrar con un ambiente donde hay 155 milímetros de mercurio de presión atmosférica, es decir, va a encontrar mucha presión de oxígeno, lo que va a hacer que él inmediatamente frene la síntesis del factor de crecimiento endotelial. Listo, esa por un lado. Y pues al salir de la madre, pues ya no está en contacto con la placenta ni con el líquido amniótico, entonces por tanto también se detiene el factor de crecimiento insulinoide. Entonces, el que eso ocurra hace que se detenga la formación de los vasos y dependiendo de la edad estacionaria en la que salga, pues entonces el resto de retina que quedó sin vascularización queda con un vacío que no sabemos qué es lo que va a pasar, es una suerte, ¿sí? Pues hasta ahí vamos bien. Antes de comentarles esto es incluso el factor de crecimiento insulinoide se ha determinado que es tan bueno. Pero no me le vayan a quitar eso mismo que me gusta. El factor de crecimiento insulinoide, chicos, y el hecho de que la placenta y el líquido amniótico sean tan ricos en factores que favorecen la vasculogénesis, se está utilizando en este momento incluso para hacer recubrimientos corneales, ¿sí?, cuando hay queratinización. Creo que cuando veíamos el módulo la queratinización, yo les decía, existe la posibilidad de que si un paciente tiene un ojo seco severo y llega al nivel de cambio o metaplasia del tejido epitelial, empieza a haber una queratinización. La queratinización implica que entonces ya esa mucosa no va a ser hidrófila, por tanto se va a hacer una superficie que por más gotas que le apliquen eso no va a funcionar, pero es un ojo que genera dolor, es un ojo muy sintomático. Una de las indicaciones que se hace es que en el banco de ojos toman placenta y hacen recubrimiento del tejido queratinizado, y ese tejido queratinizado favorece a recuperar, digamos, la apariencia de mucosa. ¿Cuál es el problema? Que es muy vascularizado y entonces lo siguiente que va a pasar es que si se pone sobre la córnea pues va a quitar visión, pero al menos va a recuperar la sintomatología. Entonces, se los digo para que ustedes tengan presente que incluso es tan rica la placenta en nutrición que se considera ya incluso para tratamiento de enfermedades de superficie ocular. Listo. Entonces volvimos a lo mismo. Si el niño nace y se detiene el factor de crecimiento endotelial y factor de crecimiento insulinoide, pues entonces se detiene la vascularización de la retina, y dependiendo del punto en donde haya quedado la vascularización, por ahí va a ser la complejidad de la alteración de la retinopatía del prematuro. Entonces habíamos, señor. A la vez, pues, prematuridad del niño también pueden los vasos ser mucho más permeables, El vaso es permeable y es anómalo en sus paredes, pero cuando ya es neovaso. Pero lo que se instauró como vaso y que venía en un desarrollo normal se puede conservar. La compañera nos ha hablado que algunos vienen con los pulmones poco desarrollados, entonces, ¿cuál es la primera cosa que ustedes saben que hacen cuando un niño nace prematuro? ¿Para dónde lo llevan? A la incubadora. Entonces, imagínense esto: si la formación del tejido vascular normal
Es decir, el factor de crecimiento endotelial que nosotros en patología lo vemos como alteración, en el caso del desarrollo embrionario es normal, pero si al nacer se somete a unas condiciones de hiperoxia, solamente el estar en el ambiente, pero además de eso lo meten a incubadora donde hay mucha más concentración de oxígeno, existe la posibilidad de que haya más riesgo de que no vuelva a ocurrir la formación del tejido neovascular, ¿sí? Por eso es que la Organización Mundial de la Salud, al identificar que este es el factor más importante, el hecho de que al someterse a condiciones de hiperoxia, que al someterse a condiciones de hiperoxia, digamos que se va a detener más el crecimiento de los vasos, entonces por eso es que dentro de las campañas y de los manejos que hacen en las UCIs neonatales es precisamente someter a los niños de manera controlada a estas condiciones. Incluso ahora lo que están haciendo es poner como unas gafitas oscuras, porque también se ha determinado que la radiación ultravioleta a la que se somete la incubadora también beneficia a la formación de la retinopatía prematuro. Y además de eso, se plantea un programa de cribado, es decir, que todo recién nacido que sea prematuro se somete a unos controles muy exigentes por parte de enfermeros y oftalmólogos. Yo me pregunto por qué nosotros no estamos ahí. O sea, porque si usted revisa los planes que tiene la Organización Panamericana de la Salud, estamos con enfermero y oftalmólogo, pero el optómetra ¿dónde queda? Deberíamos estar ahí. Pues ahí nos toca luchar con esa parte, y si usted alguna vez tiene posibilidad de vinculación con hospitales y ese tipo de cosas, qué bueno que haya una vinculación en ese nivel, en la unidad en la UCI del neonatal, porque nos necesitan. Listo. Entonces, por eso es que ahora se ha disminuido tanto las complicaciones de una retinopatía del prematuro, que ahorita las vamos a ver. Lo siguiente que pasa después de que el niño nace, ya sabemos que se detiene la formación de los vasos, que hay una zona de la retina que queda avascular, puede ocasionar que el cuerpo del niño sintetice factor de crecimiento endotelial, que todavía sea bajo condiciones normales y que termine su vascularización sin problema. Pero también puede ocurrir la otra opción, que el niño sintetice factor de crecimiento endotelial, pero que esa vascularización sea anómala y que lo que surja de ahí sean neovasos. Estoy hablando del mismo factor, es una suerte, ¿sí? Por eso los controles no es para favorecer el crecimiento de los vasos, porque sabemos que eso depende de la misma síntesis, es una forma de estimularlo, digamos de manera exógena. Pero lo que sí se hace en los controles es identificar si la vascularización se está dando de manera correcta o si la vascularización es anómala. Y ahí es donde nosotros podríamos intervenir, porque con una exploración del fondo de ojo podríamos determinar de qué se trata. Dentro de ese método de cribado, lo que hacen los oftalmólogos es declarar unas zonas de vascularización. Entonces, partiendo del centro del fondo de ojo, que es la papila, ¿sí? Ya vimos que de la papila empiezan a irradiarse los vasos. Entonces, si la vascularización se da en una zona, entonces miren, centrado en la papila y su radio es el doble de la distancia papilomacular, es decir, 2 papilas de aquí hasta acá, ¿sí? El radio, acuérdense que el diámetro es este, pero de aquí hasta acá, si hay 2 diámetros de papila y en esa área se alcanzó a vascularizar la retina, se declara que es en zona 1, zona de altísimo riesgo. ¿Por qué zona de altísimo riesgo? Porque es mucha más área que queda sin vascularizar, ¿cierto? La zona 2, ¿qué dice la zona 2? De centrar la papila se alcanza la vascularización de la retina nasal y una circunferencia cercana hasta la hora serrata nasal y parcialmente en la retina temporal. Hay menos factor de riesgo de otras complicaciones porque hasta ahí ya hubo vascularización de un área circundante al área foveal. Sí, ustedes saben que el área foveal pues no tiene vasos, pero sí sabemos que
en su alrededor hay capilares y hay vasos que de alguna manera benefician la vía secundaria. Y en la zona 3 ya se declara que hay una vascularización hasta la hora cerrata temporal, ¿sí? Quiere decir que ya hubo una vascularización completa. ¿Listo? Entonces, si ustedes alguna vez ven una historia clínica de un prematuro, se declaran vascularización en zona 1 o vascularización en zona 2 o vascularización en zona 3, ya entenderán que entre la zona 2 y la zona 3 hay menor riesgo a complicaciones, mientras que si está en zona 1, el riesgo de una retinopatía del prematuro es mucho más alto. ¿Sí? El método de cribado que les comentaba ahorita, perdón esa imagen tan fea, se ve borrosa, pero ahí lo que están haciendo es coger al niño de las manos, abrirle los ojos. Con pupila dilatada, lente de 20 y oftalmoscopía indirecta para poder ver bien la retina. Que ese es un pecado de los optómetros, nos da miedo ver fondo de ojo en retina periférica y ahí es donde más complicaciones y situaciones pueden ocurrir. Si miramos el centro del fondo de ojo, el polo posterior, eso apenas es la zona 1, entre zona 1 y parte de la zona 2. Realmente lo que necesitamos es ver toda la extensión, por eso es que a los niños se les tiene que hacer una valoración muy completa. Entonces miren cómo se hace, entre la cuarta y la quinta semana de nacido se hace la valoración para identificar la presencia de retinopatía del prematuro. Es decir, a los niños se les dan casi un mes, ¿sí? Se les da casi un mes para ver qué pasa. Nació prematuro, entonces tienen un mes en el que se define si va a haber vascularización normal o si empieza a haber vascularización anómala. ¿Listo? Si se determina que hay retinopatía del prematuro, inicia controles cada 3 semanas para definir si se generó vascularización normal o si empeora o si aparece la retinopatía del prematuro. Y si de casualidad no hubo vascularización completa, pero por el contrario ya se identificaron tejido neovascular, el control será cada semana para evaluar riesgos de progresión. Ustedes saben que el tejido neovascular es altamente proliferativo, es decir, que puede crecer en cortos periodos de tiempo, por eso el control se hace cada semana. ¿Listo? La clasificación se ve muy feita ahí, pero es muy fácil de entender. Entonces, en el estadio 1 se va a generar una línea que va a delimitar la zona vascularizada de la zona avascular. Se va a ver una línea blanquecina pero plana y se va a alcanzar a visualizar la retina como rosa, bonita, naranja que conocemos, que será la vascularizada. Y de esa línea blanca que se forma hacia afuera, se va a ver como medio pálido, ¿cierto? Está avascular. Pero esa línea de demarcación es muy clara, se ve muy blanca y delimita las zonas vascularizadas de la vascular. Hasta ahí ya se sabe que retinopatía del prematuro, ¿por qué? Pues porque ya hay una zona clara de vascularización, pero no hay riesgo significativo, digamos, de complicaciones. La complicación más grande es neovascularización y desprendimiento de retina. No hay riesgo hasta ahí porque hasta ahí todavía no hay vitreoretinopatía proliferativa. Es decir, hasta ahí simplemente es una línea que divide lo vascularizado de lo avascular. En el estadio 2 está la cresta monticular. A partir de ahí ya hay formación de vitreoretinopatía del prematuro. ¿Por qué? Porque la cresta monticular básicamente es que esa línea de demarcación ya no es plana, sino que se eleva y se vuelve como una cresta. ¿Quién es la cresta? ¿El gallo o la gallina? El gallo. Ok. Como la cresta del gallo, es decir, no es plana, sino que es elevada y se eleva hacia ¿dónde? Hacia el vítreo. Por eso, el hecho de que esa cresta monticular ya se esté proyectando hacia el vítreo ya está diciendo que hay una vitreoretinopatía, ¿sí? Porque hay compromiso ya de los dos segmentos. Ahí todavía no se hace nada, se siguen controles porque se confirma que hay retinopatía prematuro, pero la cresta monticular digamos que es benigna, todavía no hay formación de tejido neovascular. En el estadio 3, aquí sí hay alteraciones y complicaciones porque en este caso, en el estadio 3, ya hay tejido neovascular,
saltando por encima de la cresta monticular y migrando hacia el área de la retina avascular. ¿Listo? Entonces la presencia de tejido neovascular es el que implica que ya puede haber una complicación, por lo mismo que hemos hablado, porque es altamente proliferativo. Si esto pasa, entonces la vitreoretinopatía proliferativa, siempre lo hemos hablado, unas membranas de tracción entre el vitrio y retina, que es lo que van a generar desprendimiento de retina traccional, ¿cierto? Entonces, el hecho de que ya esté en un estadio 3 hace que el oftalmólogo le indique tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento que ustedes consideran? Si se ve una... Piensen en un adulto, no piensen en el bebé que está. Piensen en un adulto. ¿Qué pasa cuando se identifica tejido neovascular? ¿Qué? Terapia antiangiogénica y qué más? Y láser. Y lo veíamos con la retinopatía diabética o la hipertensiva. Cuando hay áreas de isquemia, ¿qué se hace? La terapia antiangiogénica para detener el crecimiento del tejido vascular, pero el láser es mandatorio porque es el que se hace para sellar la zona isquémica. Ya esa zona no sirve, acabe con ella, póngale láser para que no siga estimulando factor de crecimiento endotelial. Entonces, estadio 1 y estadio 2, control. Si encuentran estadio 3, es decir, cuando ya empieza a haber aparición de tejido neovascular, ahí actúan láser y a veces terapia antiangiogénica, pero el mandatorio es láser. ¿Y láser cuál va a ser? Sellar toda la zona de la retina que está generando estimulación del factor de crecimiento endotelial. En el estadio 4 es cuando ya hubo una formación de tejido neovascular a punto que ocasiona un desprendimiento de retina traccional, que está subclasificado. Si está en el 4A, quiere decir que la mácula todavía se conserva adherida, se conserva respetada, o si está en 4B es que la mácula tiene compromiso, o sea que ya hay un desprendimiento de retina severo, ¿sí? ¿Cómo esperan ustedes encontrar un niño? Hablo de refractivamente, o sea, lo refractivo. ¿Qué esperarían ustedes encontrar un niño que tenga esta condición? Problemas visuales que van, miopía, cegueras, defectos de refracción que se les ocurre, estrabismos definitivamente, hipermétropes. Sí, aunque hay también un número pequeño de miopes, pero es más hipermétrope. Listo. Y en el estadio 5 es el desprendimiento de retina total. Hace 8 días veíamos que una de las causas de la leucocoria era el desprendimiento de retina. Ok, entonces en los niños existen dos razones por las cuales puede ocurrir un desprendimiento de retina. El primero es congénito, es decir, que a nivel embrionario no ocurrió ese sellamiento de las dos capas de la cúpula, ¿cierto? O sea, no se perdió ese espacio intrarretiniano. Y el segundo desprendimiento de retina que puede ocasionar leucocoria sería un desprendimiento de retina total secundario a un retinopatía prematura. ¿Listo? ¿Cómo es el desprendimiento de retina de una retinopatía del prematuro? Entonces, si estamos hablando que la vascularización inició, digamos que en la 14ª semana, luego en la semana 30, entonces ya empezó así, luego digamos que, sí, ya saben que la retina nasal aquí no la puedo dibujar, pero la retina nasal ya está vascularizada y queda una zona carente de vasos, será una zona que tiene riesgo por hipoxia a formar tejido o factor de crecimiento endotelial. La suerte es, este todavía funciona para que se desarrolle el vaso de manera correcta, puede pasar. O puede pasar que simplemente eso se declare como una zona vascular y que, entonces vamos a hacerlo acá, y que se genere una línea de demarcación, voy a dibujarlo como en esta zona, una línea de demarcación que delimite la zona vascular de la base. Listo. Va a tener aceitico abajo ahorita. ¿Cómo? Va a tener aceitico abajo ahorita. ¿Dónde la puerta? Ah. Listo.
Si hay un desprendimiento de retina, el desprendimiento de retina va a ser periférico. Es decir, imagínense esto en casi los 360 grados de toda la extensión del globo ocular. Es decir, que el desprendimiento de retina se va a generar de esta manera. ¿Sí? Entre menos área vascularizada haya, pues más extenso va a ser el desprendimiento de retina. ¿Sí? Listo. ¿Qué cirugías? Porque ya cuando hay un desprendimiento de retina, ¿qué cirugías se plantean? Sí o sí hay que operar, es decir, si tiene un desprendimiento de retina total, donde hay un compromiso del área macular, ya se sabe que el niño por ese ojo no va a ver, pero hay que hacer cirugía. ¿Por qué se hace cirugía? Porque cuando hay desprendimiento de retina, el ojo empieza a colapsar, es decir, empieza a volverse hipotónico y empieza a ver tisis. Los gemelos que como ella no va a ver, pues ustedes ponen a la retina pegada. Entonces, cuando son de gran magnitud, una de las razones, o sea, cuando ya estamos en el estadio de desprendimiento de retina total, una de las indicaciones es vitrectomía más silicona para darle consistencia al globo. ¿Listo? La silicona está haciendo una apexia de alguna manera porque la silicona lo que está haciendo es ocupar el espacio vítreo y entonces está sellando la retina, ¿cierto? Pueden hacer cuando el desprendimiento de retina, digamos que no es de una extensión significativa, que alcanzó vascularización y el desprendimiento es muy en la periferia, pues entonces ahí sí con una retinopexia con endoláser se puede hacer, ¿cierto? Pero todavía se hace una técnica que es bien antigua, que se llama cerclaje. El cerclaje, de ese no hemos hablado. El cerclaje es un procedimiento en el que se pone un cinturón de silicona alrededor del globo ocular, haciendo o intentando la esclera, haciendo que ésta se acerque a la retina. Es decir, los procedimientos que ustedes conocen de desprendimiento de retina buscan escoger la retina y llevarla y pegarla a la esclera. Pero en este caso, lo que hacen es poner un cinturón y estrechar el globo ocular para que se adhiera a la retina, ¿sí? Como una especie de corset, ¿sí? Entonces a eso se le llama cerclaje, es un cinturón que se pone una banda de silicona que se pone alrededor del globo ocular. Eso es criterio clínico, también depende mucho del estadio en el que esté, ¿sí? Cuando llega a estos niveles en donde hay compromiso macular, ya se hace, es para sostener el ojo ahí, para evitar la atrofia, la tisis, pero no pasa. Listo. Cuando hemos visto alteraciones en retina, decíamos alguna vez, si ustedes ven que los vasos están dilatados y tortuosos, ¿qué significa eso? Pero en general, o sea, si nosotros vemos vasos dilatados y tortuosos en cualquier condición, estamos viendo como en la conjuntivitis, por ejemplo, que cuando vemos que hay un ojo muy rojo, es decir, que tiene unos vasos muy dilatados y muy tortuosos, es que algo está pasando ahí. Hay que empezar la búsqueda. En la retina igual, puede pasar que cuando haya alguna cosa que esté atentando contra la retina empiece a generar vasos dilatados y tortuosos, que no son propiamente la diabetes, simplemente están mostrando o están marcando actividad, ¿cierto? Cualquiera de esos estadios puede venir acompañado con una enfermedad que se llama enfermedad plus. ¿Qué es la enfermedad plus? Es el encontrar unos vasos dilatados y tortuosos, que cuando se observa, así sea en el estadio 1, que es el estadio donde está solamente la línea de marcación, si se identifica que hay estadio o enfermedad plus asociada a este estadio, ¿sí?, se sabe que hay actividad y que podría facilito saltarse en un lapso de una semana de un estadio 1 a un estadio 3, ¿sí? Me explico otra vez. Si vemos estadio 1, pero no hay enfermedad plus, se controla, ¿cierto? Pero si vemos estadio 1 con enfermedad plus, quiere decir que esos vasos están activos y fácilmente puede pasarse a una neovascularización. Ahí sí se maneja incluso con láser y con terapia antiangiogénica porque no lo pueden dejar llegar facilito al estadio 3. ¿Me hice entender? O sea, que acelera más.
Sí, claro, porque estamos viendo unos vasos activos, unos vasos que están respondiendo. Existe la probabilidad de que sea más invasivo. Entonces, vuelvo y repito, la enfermedad plus, que es una dilatación y tortuosidad vascular, puede aparecer en cualquiera de los estadios. Y solo el que esté la enfermedad plus implica que puede acelerarse la condición. ¿Listo? Hay algunas fotos, ustedes entenderán que las fotos son un borrosas porque no es fácil tomarle la foto a un bebé dilatado con una retinopatía del prematuro que está muy en la periferia, ¿cierto? Entonces ahí se alcanza a ver, si alcanzan a ver la línea blanca que delimita la retina vascular de la vascular. Miren que los vasos ahí están tranquilos, ¿sí? Entonces en ese caso es simplemente controlar. Acuérdense el método de cribado. Cuando el niño nace prematuro se hace control cada 4 o 3 semanas, pero si en uno de esos controles se identifica estadio 1, ya se declara como paciente con retinopatía de la prematuridad y cambia el control, el seguimiento, ya se hace cada semana, porque puede ser que se quede así o se pase al estadio 3 donde hay una neovascularización. ¿Listo? Miren el estadio 2, se ve un poquito más marcado aquí. Realmente ahí en las fotografías es muy fácil confundirlo y pensar que ambos son estadio 1, ¿cierto? Porque sigo viendo la línea de marcación. ¿De qué manera, con qué estrategia ustedes pensarían, o con qué técnica diagnóstica, no me digan que OCT porque en un niño es difícil ponerlo en un OCT, hablo de oftalmoscopía, usted podría ver la elevación de esa cresta monticular? Con la banda en el oftalmoscopio directo, ¿cierto? Y en el indirecto, ¿cómo hacen? ¿Ah? ¿Se podría con angiografía? Pues, Lo que pasa es que es difícil hacer la angiografía a un bebé. Niños, la oftalmoscopía indirecta tiene un beneficio muy grande comparado con la oftalmoscopía directa de la banda. Y es que la oftalmoscopía indirecta tiene binocularidad, ¿sí? Todos los oftalmoscopios indirectos, son bajo condición binocular. Y solamente por esa situación es más fácil que ustedes puedan percibir esas elevaciones en retina, ¿sí? Entonces sí, claro, si no tenemos el recurso con el oftalmoscopio, pongo la banda, paso por allí y voy a ver cómo cambia la regularidad de la superficie. Pero realmente la oftalmoscopía indicada para esto es la oftalmoscopía indirecta porque nos da la ventaja de tener percepción de profundidad exteriores. Pero es muy fácil cuando hagamos el ejercicio, si logramos hacer esa reunión, si logramos hacer ese ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que la oftalmoscopia indirecta con el lente de 20 es supremamente fácil. O sea, prácticamente usted lo pone y ya vio todo. Es muy fácil de hacer, entre otras porque es una condición que se hace bajo dilatación. Entonces, ¿desde qué edad se puede aplicar ciclopléjico a un bebé? No, a esos niños desde chiquitos. A estos niños porque tienen esa particularidad, hay prioridades, ¿no? Ni siquiera les ponen ciclopegia, le ponen tropicamida más fenilefrina. O sea, le hacen un combinado. Incluso, por ejemplo, cuando yo estuve en el Hospital Universitario del Valle, que hay está el servicio de oftalmopediatría, y ese servicio está complejo porque primero es un hospital público. El día de pediatría usted ve 60 niños sentados todos en un corredor, con las mamás por supuesto, pero todos sentados en un corredor. Y el oftalmólogo ahí la indicación que hace es póngales la bomba a todos. ¿Y qué es la bomba? Ciclopentolato, tropicamida y atropina. Es una bomba, ¿sí? Usted los dilata de los 10 minutos, ya esos niños están con las pupilas, ¿sí? Ahí ellos no piensan en las consideraciones que tenemos nosotros, ahí les va a dar va a convulsionar o si tiene algún factor de riesgo, no. A todos se les hace lo mismo. Porque lo que están es buscando eso. Por ejemplo, esta enfermedad es más común solamente en niños prematuros o con algún síndrome en especial. No, la razón de esto es la prematuridad. Pero ¿por qué es la razón de esto? Porque digamos que queda una zona vascular, es decir, se explica desde la formación del tejido vascular. ¿Por qué puede ocurrir en otras enfermedades como por ejemplo el que haya sido sometido a incubadora?
por ejemplo, que nació a término, pero que haya sido sometido a incubadora, es porque incluso después del nacimiento se queda unos meses con angiogénesis, es decir, que la formación del tejido vascular todavía sigue ocurriendo incluso después del nacimiento, con menor riesgo, pero existe. Y más en un niño que después del nacer, o sea, nace e inmediatamente se lo llevan a incubadora porque tiene problema pulmonar o porque tiene algún síndrome o porque tiene algún problema cardíaco y todo eso. A pesar de que la razón no es la prematuridad, están sometiendo la incubadora, eso significa que ese restico que queda faltando de vascularización no le permitiría la formación. ¿Listo? Ok. En el estadio 4 pues ya hay un desprendimiento de retina. No olviden que en el estadio 4A es donde todavía se conserva el área macular respetada, y en el estadio 4B o 5 ya hay un desprendimiento de retina total, que es el que genera la famosa leucopenia. Ya en el estadio 5 es imposible recuperar visión del niño, ya se hace es más por conservar la estructura del globo ocular y por evitar la tisis monagitis. Y la enfermedad plus, esa es un paciente, por ejemplo, con enfermedad plus. Por acá se alcanza a ver en algo la zona delimitada de vascularidad. La ventaja de este paciente, por ejemplo, es que tiene polo posterior respetado, es decir, que en el área macular todavía hay mucha posibilidad de que su desarrollo se dé, que no haya hipoplasia foveal, que ese es otro factor que puede ocurrir. La hipoplasia foveal es que no se desarrolla esa depresión foveal y no hay una buena agudeza visual, pero con enfermedad plus hay que manejarlo. Cuando está en este estadio, siempre entonces va a ser fotocoagulación y terapia antiangiogénica. Las imágenes se ven bastante borrositas. Enfermedad plus con estadio 2, que es con cresta monticular. Listo. Entonces, importante. La cresta monticular de la acá. Es esa línea de demarcación que ya no es plana, sino que es elevada, exacto. Es elevada y es proyectándose hacia el vitro, ¿sí? Listo. Diagnóstico diferencial, entonces aquí le estamos agregando otro factor para diagnóstico diferencial de leucocoria. Entonces, si una mamá llega con un niño con leucocoria, este va a ser otro de los elementos que vamos a encontrar. Hoy en día, ya es más frecuente que los partos se atiendan en hospitales, en un ambiente hospitalario, y que por esa razón todo niño que sea prematuro queda incluido dentro de esa cadena de atención, ¿sí? Unos pocos niños que más son indígenas o en comunidades vulnerables, cuyos partos no se atienden en hospitales o en espacios hospitalarios, sino que se siguen atendiendo en casas o en espacios diferentes en donde no se detecta fácilmente la retinopatía del prematuro, son los que pueden tener esta condición hoy en día. ¿Sí? Hoy en día, niño que nace prematuro se somete a esto y se evita en la medida de lo posible el desprendimiento de retina. ¿Listo? Entonces, por eso es que ya es más difícil. Cuando yo inicié ejerciendo, todavía veía pacientes con retinopatía del prematuro. Hoy en día, la verdad, y veo mucha pediatría porque manejo todo lo de terapia visual de la clínica, no volví a ver retinopatías del prematuro. Es decir, niños de 5 años, 6 años, 4 años, que hayan nacido prematuros, igual se descartó la retinopatía del prematuro. Y todo esto es consecuencia de los buenos planes programados por la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que en términos de salud, a nivel mundial tenemos un ente muy grande que es la OMS. Luego sigue la OPS, que es la que aterriza esos planes mundiales a nuestra región, porque no es lo mismo niños europeos que niños latinoamericanos, ¿cierto? Las condiciones culturales, económicas, incluso factores de riesgo como la alimentación, ese tipo de cosas, hacen que nuestras condiciones de salud sean muy diferentes. Por eso hay una lineecita partecita para nosotros, que es la Organización Panamericana de Salud. De verdad que los invito a que visiten esa página porque tiene cosas muy interesantes. Y resulta que pues no es del tema, pero todos los planes de gobierno, todos los planes mundiales, incluso los objetivos de desarrollo sostenible, no sé si ustedes ya están viendo salud pública o ya vieron.
Ok, ustedes, incluso los objetivos de desarrollo sostenible, parte de esos objetivos apuntan a la prevención de la ceguera. Es decir, que nosotros somos unos profesionales muy indispensables en términos de salud pública, es decir, estamos hablando de que podemos prevenir enfermedades que favorecen a muchas situaciones. Por ejemplo, que uno de nosotros nos quedemos ciegos en este momento implica que no vamos a aportar al Producto Interno del país, porque no vamos a ser productivos, ¿sí? Entonces, es decir, nos compete bastante conocer este tipo de cosas. Entonces, vuelvo y repito, métanse a la Organización Panamericana de Salud, busquen el aula virtual y revisen los cursos que se generan allí, que hay cursos incluso que son de interés de ustedes y que les permite conocer un poquitico más de la realidad, porque si ustedes se vuelven muy pilos, no solo se quedan concentrados en lo que es una óptica, porque es maravilloso tener óptica, pero qué tal si ustedes empiezan a participar a nivel gubernamental, a montar planes y estrategias en la prevención de la ceguera. Es decir, ustedes podrían incluso trabajar con el gobierno. Piensen lo que pierden el gobierno, todos pensamos algo similar, de lo malo del gobierno, pero también hay unas cosas que se pueden manejar desde las secretarías de salud, desde los entes territoriales y todo eso, así que no nos quedemos aquí, no nos quedemos estacionados en una óptica, ¿sí? Qué bueno que algunos puedan migrar a cosas más de salud pública, porque esto tiene mucho que ver con eso, y son bien, o sea, son planes muy bien calificados y muy bien rankeados por la gobernación. Si usted llega a un plan de promoción de la salud y prevención de la ceguera, seguro pasa, si lo tiene pues bien propuesto. Listo, entonces los diagnósticos diferenciales ya los habíamos visto, los vimos en patología vítrea, pero vuelvo y los traigo aquí porque nosotros participamos en eso. Si un niño nos llega con leucocoria, yo debo tener contemplados todas esas posibilidades, unas más agresivas que otras, pero hay que considerarlas. Y un examen diagnóstico, digamos, gold estándar en la leucocoria es la ecografía. Ya hemos hablado de eso, así que no me voy a detener en ese asunto. Entonces, tratamiento para la enfermedad, ya ustedes lo saben, ya ustedes lo clasificaron. Si hay alguna alteración en la zona 1, es decir, en esa área tan pequeña, se debe tratar. ¿Por qué? Porque en la zona 1 quiere decir que no hay vascularización todavía del área circundante al área macular y hay un factor de riesgo alto, entonces bajo esa condición se debe tratar. Si está en la zona 2, o sea, con línea de marca, con cresta monticular más enfermedad plus, la enfermedad plus dice hay que tratar, porque muestra actividad. O si está en la zona 2 con estadio 3, que es cuando ya hay proliferación de tejido neovascular, sí o sí hay que tratar. Y el tratamiento es láser. Este es el cerclaje. Es un cinturón. Basado en eso, ¿cómo creen que se hace el cerclaje? ¿Qué capas levantan? ¿Por dónde se pone? Se pone por la línea del ecuador, por debajo de los rectos, ¿sí? Quiere decir que levantan conjuntiva, levantan cápsula de Tenon, ubican los rectos y ponen la banda de silicona por debajo de ellos. ¿Listo? Ahí está. Ya vamos a hablar de las cosas. Entonces miren que levanta el músculo, ahí está levantando el músculo, ¿sí? Mete la banda de silicona, es un cinturón que se pone por debajo del músculo. Miren que ya han levantado conjuntiva y cápsula de Tenon. No estamos Son tesos. ¿Qué están haciendo ahí? Irrigar córnea para que no se dañe, ¿cierto? Siempre la están lubricando. Ya pasaron todo el canal de la banda por todos los 360 grados del ecuador, por debajo de músculos extraoculares, y cogen como la correita del cinturón que sujeta el cinturón, meten los dos extremos allí y luego cogen y alan y apretan, miren, apretan. Eso no molesta. Si alcanzan a identificar cómo es, Sí. o sea, meten los dos extremos y apretan, ¿cierto?
Es como si fuera un cinturón, listo. Ya luego ponen cápsula de Tenon, otra vez hasta el limbo, luego otra vez hace el recubrimiento de conjuntiva. ¿Y cómo queda el ojo visiblemente? Si yo lo miro de frente se ve bien, pero cuando hace posiciones extremas, ustedes saben que nosotros, a pesar de que las inserciones de los músculos extraoculares alcanzan a ser hasta 5 milímetros incluso del limbo, y que en teoría, si no hubiese cápsula de Tenon, yo los podría ver, ¿cierto? Pero por cápsula de Tenon no los puedo visualizar. Pero, como ya sabemos que esa banda, miren dónde está, justo en la inserción, queda debajito. Es decir, que la banda usted la podría ver, si el paciente hace un desplazamiento así, no ve la banda, pero sí ve la indentación que genera. Cuando usted hace eso, ve los ojos como si fuera un 8, es decir, tan apretados, que se ve como muy prominente acá, muy prominente en el traserito, y en la mitad o en ese ecuador se ven muy apretados. ¿Qué puede ocurrir? Que es una banda de silicona. Entonces esa banda de silicona, por el calor corporal, puede ceder. Es decir, que esa ya se estira, es más elástico, por el calor cede, y entonces puede terminar no generando el efecto deseado, ¿cierto? Entonces a veces pueden hacer recidivas del desprendimiento de retina. Por eso es que esos niños nunca dejan de tener controles. Ahora, no digo que todos los de la retinopatía del prematuro tengan el cerclaje, solo quienes tuvieron desprendimiento de retina a ese nivel. ¿Sí? ¿Listo? Si eso no afecta a la presión intraocular. Claro, afecta la presión intraocular, igual que todas las vitrectomías, existe la posibilidad de por cambios estructurales en el cuerpo vítreo y por el cambio a nivel de toda la estructura, es decir, cómo se desplazan todas las estructuras internas cuando hacen el efecto del cinturón, estrechando la cámara anterior, desplazando o empujando el cristalino un poquitico hacia adelante, pueden ocasionar aumento de la presión intraocular. Para eso tienen que estar preparados los oftalmólogos en su control, hacer indicación. Imagínense esto otro, imagínense un ojo chato, gordito, que de repente le ponen un cinturón. ¿Qué va a pasar? Puede cambiar la longitud axial. Entonces son esos niños que aparecen miopes. Miopes muy altos, pero porque lo que hicieron fue apretar. Entonces, ahí está la razón. Entonces, esto es lo que ustedes van a mirar, porque puede que ustedes digan, no, a mí no me gustan los muchachitos y yo no voy a hacer pediatría, pero de repente algún día le va a llegar un niño. Ahora, si a usted le gusta el tema de la pediatría, optometría pediátrica, pues qué dicha, porque le van a llegar casos así, ¿cierto? Entonces, al nacer, ¿cómo sería lo normal? ¿Sí? Longitud axial de 16 a 18 milímetros. Es decir, más o menos a los 6 meses después de nacido, un niño puede alcanzar casi que la longitud axial ideal, ¿cierto? Pero al nacer tenemos ojos pequeños, razón por la cual siempre esperamos que al nacer un niño sea hipermetro, ¿sí? Por longitud axial. Las queratometrías están entre 51 y 52, tengan ese dato allí, porque cuando usted va a hacer lentes de contacto en un niño recién nacido, digamos que fue operado de catarata congénita y no tiene un queratómetro pediátrico, sino que le toca tentativamente determinar la curva, entienda que un niño al nacer puede tener ese tipo de curvaturas, ¿sí? Entonces la adaptación de lente de contacto usted la va a pensar desde eso, desde los cambios. O sea, obviamente a medida que va creciendo el globo ocular, pues el cambio les va ocurriendo cambio de curvatura corneal. El cristalino se va a ver globuloso, es decir, como más una esferita, que luego se va a empezar a tornar con ese aspecto como de lenteja, ¿cierto? Más plano en la cara anterior y más curvo en la cara posterior, ¿cierto? Y defectos de refracción normales, hipermetropías de 250 y astigmatismos hasta 2. Eso es lo normal. ¿Listo? Entonces cuando yo reviso un niño recién nacido o incluso hasta los 2 años de nacido, ¿sí? Esto puede ser normal. ¿Qué pasa con el niño prematuro? Las córneas y el cristalino son más curvos. ¿Por qué? Porque en teoría nacen con ojos más pequeños, ¿sí? La longitud axial es menor y entonces se comportan más hipermétropes y ese proceso de metropización es más lento. Es decir, que si nosotros estamos acostumbrados a que los niños hasta los 2 años tienen una hipermetropía de 2,50 y un astigmatismo de 2, en los niños se puede prolongar más la presencia de esa hipermetropía, ¿sí? Por tanto, muchas veces nos veremos en la necesidad
de corregir con gafitas, a veces hasta ciclopegia, porque muchos pueden venir con estrabismo, ¿sí? Y una vez hay estrabismo, el defecto de refracción se debe corregir completico. ¿Listo? En los niños, la incidencia, en los niños prematuros, la incidencia de miopía es del 30%, 40% de hipermetropía, astigmatismo del 60% y anisometropía del 30%. Voy a ser honesta con ustedes. Para mí esas estadísticas no tienen valor significativo. ¿Por qué? Porque todavía en investigación los optómetras tenemos muchos problemas con los diagnósticos refractivos. ¿Ustedes ya tienen acercamiento a los códigos CIE-10 de historia clínica? Ok, resulta que el código CIE-10 en las historias clínicas me dicen haga diagnóstico refractivo y está hipermetropía, miopía y astigmatismo. Pero nosotros conocemos que en teoría nosotros declaramos, por ejemplo, un +3 con -0,50, ¿qué es? Astigmatismo, ¿cierto? Pero ¿qué es el defecto de refracción más prevalente allí? El +3, la hipermetropía. Un neutro -1, ¿qué es? Un astigmatismo. Pero lo que más marca es el astigmatismo, ¿cierto? Es decir, debería haber un sistema de clasificación del defecto de refracción en función a lo que más podría alterar la condición visual del paciente. Pero nosotros un neutro -0,75, un neutro -7 es simplemente astigmatismo, pero definitivamente un 0,75 y un -7 en cilindro hacen la diferencia, ¿cierto? Entonces para mí un neutro -0,50 podría ser perfectamente metro P. Por equivalencia esférica termina siendo metro. Entonces, estas estadísticas que sacan acá, por eso es que son tan parejas, y que muestran que el astigmatismo es del 60%, porque en teoría casi todo el mundo tiene astigmatismo. De 0,25 para arriba todo el mundo tiene astigmatismo, entonces no creo mucho en esas estadísticas, pero lo que sí les puedo decir es que usted cuando tiene un niño es más prevalente la hipermetropía y la miopía que los mismos astigmatismos. ¿Listo? Ahí les dejo la tarea, porque incluso también podríamos generar un consenso de clasificaciones de defectos de refracción priorizando el defecto de refracción que más impacte sobre la visión. Eso no existe. Entonces, cuando hay estadísticas, ustedes leen, son más miopes, son más astigmatas. Aquí hay proyectos de investigación de estudiantes que declaran astigmatismo. 90% de las poblaciones tienen astigmatismo, claro. Pero ya uno poder decir cuántos son miopes y cuántos son hipermetropes, que eso me da un poquitico más de valor, ya es un poquito más difícil. Preguntas, muchachos. Si yo tengo un niño de 5 años, yo cómo sé que tuvo retinopatía. Yo creo que la más fácil es a través de una anamnesis. Sí. Pero si usted es curiosa y hace las cosas bien hechas, dilate todos los niños y busque periferia. Para poder explorar la retina periférica, incluso hasta la visualización de la hora cerrada, yo tengo que indentar. Es decir, tengo que hacer oftalmoscopía y apretar el ojo. ¿Para qué? Para que se me asome la hora cerrada y yo pueda explorar. Si usted va a hacer una exploración a ese nivel, usted podría detectarlo simplemente con su exploración. Pero la gran mayoría de los niños que tienen antecedentes de retinopatía del prematuro lo cuentan. O sea, lo cuenta la mamá, o si ya es grande, no, yo fui prematuro, ¿sí? Es decir, existe el antecedente. Y la buena noticia de verdad es que, digamos que hay una tendencia como a desaparecer No quedan las como complicaciones de esto. No quedan como residuos. Sí, ya hay una tendencia que esa enfermedad ya casi no es como, no sé, como la viruela. Que eventualmente hay pues por ahí uno que otro, pero ya son enfermedades que tienden a desaparecer. Hay que considerarlas, hay que conocerlas, pero ya tienden a desaparecer. ¿Listo? Ay, terminemos rápido. ¿No tienen preguntas? Profesor Correa, ¿se la quitan al niño después de No. Se lo absorbe el cuerpo, ¿no? No. Eso queda ahí. Como los punticos que lo No, absorben. o sea, se controla, se debe controlar. Pueden haber cambios por el crecimiento. Ok, podría ocurrir el hecho de que sí retiren, pero que tengan que hacer
es sellado de retina de una manera diferente. Del cerclaje, pues porque estoy mucho en contacto con el retinólogo y él me cuenta más o menos los procedimientos quirúrgicos que indica en un día, incluso en un mes, si hay un cerclaje es mucho. O sea, que indiquen un cerclaje en este momento es bien difícil. Por lo que saben que la banda funciona muy bien, pero el calor hace que ceda y entonces a veces el paciente repite desprendimiento de retina, a pesar de la banda. Sino que todavía hay unos pocos que la realizan, entonces pues... ¿Ya están empacando? Háganos ¿Un recorderis de qué? ¿Cuántos recorderis tienen ustedes en la vida? Vea, muchachos, les voy a hacer esto porque es lo más importante, lo más relevante. Lo más relevante. Hacía, bueno, pues está muy fácil. Pues vamos a revisar algo complejo porque si les toca lo fácil es más fácil. Profe, para ti todo es fácil. Lo mismo lo decía Pablo. Yo me decía, Pablo, si me hacen eso yo lo gano. Espéreme, yo busco. Tenía la propia peripapila menos, chao. Yo creo que de las cosas que yo les pido a ustedes no es tanto llegar a ese diagnóstico puntual, o sea, que ustedes sean certeros con el diagnóstico, no. Es más desde la descripción y desde la identificación de los hallazgos clínicos, ¿cierto? Porque es muy valioso que ustedes pongan una impresión diagnóstica. Ahora, hay diagnósticos que son muy fáciles de dar, porque el paciente le cuenta a usted algo, ya le dio datos, ¿cierto? Pero además de eso, usted al fondo de ojo observa cosas. Lo complicado es cuando usted atiende a un paciente y el paciente le dice, no, yo estoy bien, no, está bien, yo tengo, no, yo estoy sano, yo no sé qué cosa, usted observa cambios en fondo de ojo. Pero igual puede tener impresiones diagnósticas. Yo muchos pacientes he remitido por retinopatía hipertensiva y el paciente me dice que no es hipertenso. Porque observo cambios en fondo de ojo que son afines a eso. Entonces, pues lo que yo quiero es eso, que ustedes sean muy fuertes. Miren que les he contado de tratamiento y ustedes ya casi que pueden decir, bueno, este paciente probablemente le hacen esto, pero a nosotros no nos compete tanto ser tan clínicos en ese tratamiento, saber de qué se trata, pero ya, ¿cierto? Me interesa más la descripción. No sé, anímense. Y ojo, que pasa una cosa muy particular con ustedes, hablo con los estudiantes en general. Vimos retinopatía diabética y a partir de ahí todas las fotos que ven son retinopatía diabética. Vimos glaucoma y a partir de ahí todos son glaucoma. Es más, ustedes vieron conjuntivitis y a partir de ahí todos ustedes se declaran con conjuntivitis. Y cuando vimos alteraciones motoras, todos ya tienen exoforias y se clasifican. Y cuando llegaron de segundo a tercero, todos me decían, no, es que yo tengo una insuficiencia de convergencia. No, es que yo tengo un exceso de convergencia. O sea, ustedes todos se autodiagnostican y exageran en eso. Sí, cambian sus identidades. Entonces, por eso es que yo les digo en este momento, tengan presente que existen una cantidad de diagnósticos y tengan presente que hay pacientes que pueden tener 1 o 2 o 3 diagnósticos en el mismo ojo. Así que considere todas las opciones. A grosso modo, ¿qué diagnósticos observa usted allí? ¿Qué le dice que puede ser qué? Una retinopatía hipertensiva. ¿Qué otros hallazgos se encuentra ahí? Las drusas. Sospecha de glaucoma, ¿por qué? Tiene una excavación amplia, más no profunda. Entonces ahí tenemos como dos posibilidades de diagnóstico. ¿Ah? Porque se ve que los vasitos delgaditos pasan por encima de las... Cruces arteriovenosas, o sea, estamos confirmando que el paciente tiene una hipertensiva. Una degeneración macular asociada a la edad, ¿por qué? Por las drusas y la exudación. ¿De qué tipo? Miren la característica de la drusa. Ok. Acuérdense que los bordes y la exudación ayudan. Es decir, cuando es drusa dura, pero aquí hay una cosa que incluso no sé esto aquí. ¿Ustedes recuerdan las membranas neovasculares coroideas?
Claro, ustedes se volvieron especialistas en la membrana neovascular. Entonces miren que una drusa grande con un borde más o menos difuso, que de paso viene con el guito aquí rojito, que puede ser una membrana neovascular que viene de abajo, ¿sí? Podría ser entonces una que de degeneración macular asociada húmeda. Entonces este paciente tiene 3 diagnósticos y mire que los van a hacer súper fácil. Tiene sospecha de glaucoma, retinopatía hipertensiva de qué estadio. ¿De qué está queriendo? Porque acuérdense que hay que ponerle apellido a la cosa, ¿no? Acuérdense que estadio, entonces otra vez, recordemos hipertensiva. ¿Cómo son los estadios de la hipertensiva? Estadio 1 o estadio benigno, acuérdense que hay una cantidad de clasificaciones, pero el estadio más básico es una discreta esclerosis que a veces ni se percibe. En el estadio 2, ¿qué se visualiza? Cruces arteriovenosos, hilos de cobre y hilos de plata, es decir, cambios vasculares. Y en el estadio 3, ¿qué hay? Hemorragias, microneurismas y todo eso. Entonces, por favor, ahí. Estadio 2 porque ya veo cruces arteriovenosos y hilos de cobre. Miren que es muy fácil, no se les olvide las clasificaciones, porque la clasificación hace la diferencia. ¿Sí? Si es un estadio 2 de una retinopatía hipertensiva, facilito se me puede pasar una 3 con ya hemorragias, ese tipo de cosas, hay que remitir. Importante, médico internista. Señor, usted tiene la presión controlada, usted lo dice. Cada vez que voy al médico, perdón, cada vez que voy al médico, el médico me dice, su presión está bien, bueno, muchas gracias, está muy bien. O sea, y hasta incluso unos pacientes deciden suspender el medicamento porque les dicen que la presión está bien, ¿cierto? Pero algunos pacientes desconocen que tienen momentos en variaciones en la presión arterial en el día. Entonces remita a su médico internista para que sea él quien haga un estudio de cómo está la presión. Yo incluso les pregunto, paciente, ¿a qué horas va usted al médico internista? Yo hago eso en la mañana para que le quede un día libre. Ok, va en la mañana, recién bañadito, descansadito, con la presión normal. Pero entonces, ¿por qué no decide ir esta vez en la tarde? O finalizando la tarde a ver si hay variaciones y su médico se da cuenta que de pronto no hay control de la hipertensión. Con la degeneración macular, ¿qué hay que hacer? Bajo la condición y el diagnóstico que ustedes hicieron aquí, porque dentro de las preguntas que yo hago en el parcial es, para ese caso, a mí no me diga la degeneración macular asociada a la edad, se trata de... No, este caso, ¿cómo se trata? Inyecciones, terapia antiangiogénica, ¿por qué? Porque hay membrana neovascular, ¿sí? Mejorar la dieta del paciente, pero hay membrana. Incluso, miren estos cambiecitos. Yo sospecho que hay varias membranas porque miren este vaso, justo en esa zona hay un vaso aquí, hay algo aquí que la está levantando. Fuera de eso que me llama mucho la atención esto y esta drusa que parece que estuviera exudando, es decir, que parece que hay líquido como que ahí, o sea, se ve como levantado, como que ahí cambia la trayectoria. Mire este vaso como de repente se levanta. Aquí también hay unos vasos que cambian su trayectoria. Me está hablando que probablemente hay liberación de líquido. Un OCT, con el OCT está maravilloso porque en el OCT ustedes ven si hay líquido entre las capas de la retina neurosensorial y si hay membrana neovascular, que la clase que ustedes ya están en la capacidad incluso de clasificar la membrana neovascular, dependiendo del aspecto tomográfico. ¿Listo? En este caso, Hipertensiva. Hay la inflamación que oculta como los vasos, como si no estuvieran en una parte y vuelven a estar en otra. ¿cómo se llama eso? Espasmo arteriolar. ¿Que eso es típico de qué condición? El espasmo arteriolar es el típico de qué condición? Signo clínico importante el espasmo arteriolar. Ya lo vieron, pero ¿eso es de quién? Para poder realizar el diagnóstico.
de la hipertensiva, pero además de eso tiene hilos de cobre y hilos de plata. Entonces miren, aquí hay un espasmo arterial, ¿lo vieron ustedes, muchachos? Claro que sí. Pues lo que puedo concluir es que están muy buenos observadores, les Pero falta es eso como como- tener muy claros los signos. Miren el espasmo arteriolar aquí. O sea, de repente este vaso viene y aquí se constriñe, se oculta un poco. Ya saben ustedes que no es porque el vaso se encoja, sino que lo que está pasando es que ahí hay una zona de edema que está ocultando el vaso un poco. Listo. Pero además de eso vemos de qué tipo. El signo de Gunn es cuando ya hay oclusión y hemorragias. Puede ser o incluso el anterior. ¿Cuál es el anterior? El de salud es que ya hay cambio de trayectoria, aunque yo veo el vasito ahí todavía que conserva el tipo Gunn. Lo que la atrofia pericapilar puede ser por la edad o... Usted dígame. Ahí donde Usted está. nos explicó que las atrofias y las retinas atigradas o atrofias de PR podían ser relacionadas a la edad. Claro. Por el Y desgaste y... sí. Y también les dije que las atrofias peripapilares tipo alfa son típicas en el adulto mayor por degeneraciones y atenuaciones en el EPR. Es decir, en el adulto mayor es posible que el EPR se adelgace. Por tanto, aparecen las atrofias peripapilares y las retinas atigradas, que son los defectos del EPR. Pero cuando hay atrofias peripapilares tipo beta, ¿asociadas a qué? Eso ya es atrofia, pero porque se ve la esclera. Porque se ve parte de la esclerosis típico en qué. En miopía degenerativa. Pero aquí no hay miopía degenerativa, claramente. No hay. ¿Qué podría tener este paciente? La atrofia peripapilar tipo beta puede estar acompañando un glaucoma. La papila, ¿cómo la ven? No tiene ojos definidos. Ok, están algo difusos, pero contemos con que ese paciente tiene algo de inflamación retinal, ¿cierto? Es posible que tenga algo de filtración de líquido a ese nivel. Pero es una excavación profunda y amplia, con un rechazo nasal, es decir, los vasos están corridos hacia la nariz y pues aunque se conserva mayor el espesor acá, sí se ve que está muy disminuido el anillo neural superior. Listo, y esta placa de atrofia ya me está diciendo que el paciente probablemente tiene glaucoma de ángulo abierto crónico. Listo. Pero crónico. O sea, de ángulo abierto es que es crónica, pero es decir, que la lleva hace mucho tiempo. Señora. Porque profundas y ahí no veo la Pero se alcanza a ver muy blanca la extensión clara. de esta zona. Pues, sí, no es a ese nivel de profundidad, pero sí se ve que es profunda. Incluso alcanza, nos permite ver como como el tallo muy al fondo. No salen los. Listo. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? Glaucoma, sí, retinopatía hipertensiva. Y en el área macular, también, húmeda o seca. Parece seca, ¿cierto? Esta, ya saben todos los diagnósticos. Miopía degenerativa. Miopía degenerativa, pero ¿qué signos clínicos tiene? Rectilíneo, Vasos rectilíneos, papilar, edema papilar, elongada, papila ovalada vertical, perfecto. vasos coroideos, vasos coroideos, vasos Coroidoretinosis, porque retinitis sería que está inflamada. Entonces puede decir coroidoretinosis, placas de atrofia retinocoroidea, ¿sí? ¿Cómo más? presencia de vasos coroideos, también tiene Visualización de vasos coroideos, visualización del De pigmento pigmento lúteo, estrías de la estrías de laca muy en la periferia. Listo. Díganme si es una miopía degenerativa solita o viene acompañada de estafiloma posterior. tiene estapiloma posterior por los vasos, son rectilíneos. Entonces, podemos sospechar cuáles son los signos del estafiloma posterior. Vasos rectilíneos, presencia de Los vasos coroideos son de la miopía degenerativa, pero que me digan, no, ahí hay estafiloma. las placas de atrofia y los vasos coroideos también. No, pero es que eso es signo de la miopía degenerativa, pero el que usted, o sea, es que ahí hay miopía degenerativa.
vasos coroideos, placas de coroidea, eso es de la miopía negativa. Pero unos puntuales característicos del estafiloma posterior. Áreas pálidas de bordes definidos, aquí no hay, pero aquí hay una zona que está pálida. Acuérdense que hay estafilomas posteriores que no se dan solo acá. Hay estafilomas que se dan a nivel de la papila o en otras zonas. Entonces puede ser. ¿Qué más hace que ustedes vean? Área de la Pero eso es en la miopía degenerativa. Pigmento lúteo. Visualización del pigmento lúteo y los vasos rectilíneos. ¿Sí? Entonces son 3 signos típicos en el estafiloma posterior. Vasos rectilíneos, zona pálida con borde definido, demarcado y la visualización del pigmento lúteo. Entonces coincidimos que es una miopía degenerativa. Diagnóstico. El hecho de que tenga esta hemorragia aquí, ¿qué diagnóstico les doy? De los primeritos que vimos. Una hemorragia intrarretinal. Donde hay hemorragia, ¿qué fue lo que pasó? Una oclusión. Entonces una oclusión venosa o arterial. Venosa. Oclusión venosa, rama temporal superior. Listo. Ese diagnóstico siempre viene asociado o relacionado con alguna enfermedad vascular. ¿Sí? Entonces, si ven una hemorragia de ese tipo, ya declaren que es una oclusión venosa, ¿cierto? Pero esa oclusión venosa no es como porque sí, sino que hay algo vascular. ¿Qué vascular podría existir ahí que los haga sospechar a ustedes de? retinopatía diabética. Una retinopatía diabética, incluso el paciente tiene por acá un foquito blanquito solito, allá solito ensimismado. Los delitos que son armónicos. No, eso es un artefacto, la cámara estaba seguramente. Sé como que los puntos tendrían los más complejos de cara, ¿Cómo? no sé si se logran ver complejos, no sé si se logran. Estos puntos, estos 3 puntos son, estos 4 puntos son artefactos. Incluso estos 2 también son artefactos, pero este no es un artefacto. Entonces se ve que puede haber inflamación porque está muy difusa la parte nasal. Está muy difusa la retina en esa Está zona. muy definida. Es decir, pero piensen en esto, muchachos, si hay una hemorragia aquí, puede ser que en la zona circundante haya Edema. ¿Sí? Y este paciente podría ser un paciente diabético, porque mire que el calibre vascular es similar en ambos, o sea, como si la arteria estuviera aumentada. No, mire que está muy bien acá. Esto, Eso es mixto. Tiene una hemorragia ¿la hemorragia es de qué tipo? coroidea, lo que pasa en los vasos coroideos. Una hemorragia coroidea. Y una condición así en la que la hemorragia sea coroidea y sea justo en esa zona macrocerebral. Coroidea. Una membrana neovascular coroidea, excelente. Yo los veo muy bien, es decir, Pero porque estamos en el parcial va a ser en pareja. Pues en grupo de más de 3 no, siempre trabaja uno y los no. En parejas, al menos para que debatan ahí. Esa fue la negociación hace 8 días, parcial en parejas. No se queje, calzona, que ya en parejas es suficiente. Listo. Listo. Retroretinaria. Listo, pero una hemorragia vítrea no está sola. O sea, ¿por qué dio la hemorragia? El diagnóstico grande es hemorragia vítrea. Pero ¿qué más tiene el paciente? ¿Qué me explica la hemorragia vítrea? Una hemorragia vítrea a ese nivel pudo haber sido un macroaneurisma, ¿cierto? Pero ¿por qué le dio un macroaneurisma a este paciente? Ahí la relación arterial está la relación de la arteria. Arriba también hay se ve que una hemorragia, pues no, de ahí arriba. Sí, es difusa, pero podría haber algo incluso de presencia de tejido neovascular. Entonces toca hacer exámenes diagnósticos. Como porque si está muy amplia la excavación está muy La amplia. excavación está amplia, hay rechazo nasal, ¿o qué? Rechazo nasal.
Sí, está. Y entonces es un paciente adulto mayor porque miren que ya se visualiza en la circulación coroidal, tiene un EPR adelgazado. ¿Hay exudación de qué tipo? ¿Dura o blanda? Duro. Es decir, que eso es exudado, o sea, la hemorragia hace poquito pasó. Pero esa exudación dura quiere decir que ese paciente hace rato viene con algo. Con algo. ¿Qué es ese algo? La presión. Solo presión. ¿La qué? O sea, como presión. No, la presión intraocular ya nos está explicando el glaucoma, pero ¿qué otra cosa puede generar eso? Hipertensión. Eso no son Por aquí los hay de cobre unos plata. dobleces así de los capilares que puede ser que, pues no sé, las firmas son una posibilidad, ¿cierto? O No, lo contrario, o shunts arteriovenosos. Si es firmas diabética, si es shunt arteriovenoso, si es hipertensiva, ¿qué es? Diabética, porque no ¿Por tiene qué? más signos de hipertensiva. ¿Por qué? Pero ahí hay cruces, vea. Pero hay cruces ahí. Eso no podría ser mixta, pero Puede ser mixta. Porque Sí, Los de cobre. está bien. Puede ser mixta, hay que indagar en anamnesis con el paciente. Tiene ambos cambios, tiene, mire que hay unos hilos de plata también, ¿cierto? Tiene cruces arteriovenosos, pero el calibre entre la arteria y la vena pueden no ser tan diferentes, ¿sí? Pero tienen lo demás que comparten, microaneurismas, microhemorragias en puntos, eso hay arriba que puede ser neovascularización, la hemorragia que se debe a un macroaneurisma que puede dar en cualquiera de las dos condiciones. Entonces pensemos por ahora que es una hemorragia vítrea asociada a una retinopatía mixta. Y hay que buscar, bueno, tiene glaucoma probablemente, y hay que buscar si de pronto esta no es un área de isquemia. Si esta zona está como muy rara, muy sospechosa, mire que tiene aquí algunos, estos hilos blancos que cómo se llaman en los vasos. No, ese recubrimiento blanquecino que tienen los vasos. ¿No vas de sangre? No, vaso de sangre es que no hay sangre. Como membranas. La vasculitis, sí, pero ¿cómo se llama particularmente ese signo? Sí sabemos que es un signo de vasculitis. Entonces aquí podría haber un área de isquemia, ¿no? O sea que podría de pronto a través de la angiografía identificarse neovascularización. Bueno, ese los dejo. Entonces estamos con lista. Díganos cómo se llama, profe. Esta no lo hemos visto, es una distrofia retinal. No lo hemos visto y por supuesto no se lo voy a poner en parcial, pero ahí les anticipo. Me parece que parece un huevo. La yemita. Parece la yema de huevo. Hay una distrofia que es la enfermedad de Bess que tiene el aspecto de huevo. Siempre afecta más. Sí, algunas veces el huevo tiene unas fases en las que queda como huevo revuelto y se descompone, sí. Sí, incluso la clasificación habla del huevo. A huevo entero, huevo revuelto y todo eso, sí. El perico, si no, hasta no llega. No, chicos, miren que ustedes están, yo veo que les hace falta es como revisar un poquitico más cosas, tener claros como algunos signos muy característicos de algunas condiciones. Eso con el fin de cómo agudizar mejor su ojo, ¿listo? Y los parciales, este parcial, vamos a hacerlo presentando un caso. Espérate que no es esto, no, esto no es, esto ya es viejo. Y esto es más o menos lo que voy a evaluar. Igual yo les presento la rúbrica. No son rúbricas, eso es un concepto equivocado que tienen algunos docentes de poner un cuadrito así, decir que es rúbrica, es una rúbrica. Esos son los componentes de evaluación, pero es para que ustedes lo sepan. Listo. Rúbrica o componentes de evaluación, descripción de la imagen. La descripción con esa minucia de
localización, dimensión y términos técnicos del signo clínico, ¿cierto? No una lesión blanquecina alrededor del vaso, no, eso tiene un nombre, ¿sí? Listo. Sintomatología referida por el paciente para el caso. O sea, no me digan, todos los pacientes con retinosis pigmentaria, que no la hemos visto, pero es un ejemplo. Retinosis pigmentaria, todos sufren de nictalopia, no sé qué, no. Cada caso, porque pueden haber pacientes con degeneración macular asociada a la edad, pero todavía tener un 20-30. Y hay degeneración macular asociada a la edad con un 20-400. Entonces es el signo para ese caso que les presento. ¿Cómo vería? ¿Cuál sería el síntoma que refiere el paciente? Si es una oclusión venosa, el paciente va a referir de la noche a la mañana, hubo pérdida súbita, no me duele, simplemente que veo una cortina, es decir, ¿cómo sería la descripción del paciente? Exámenes complementarios. Si yo les paso el caso y además de eso les agrego un examen diagnóstico, usted dígame, no ese porque ya está, sino que otros exámenes usted consideraría para apoyarse en el diagnóstico. Diagnóstico o diagnósticos, porque ya lo vimos, no se concentren en lo más visible, revisen toda la extensión porque pueden haber 2, 3, 4 diagnósticos. Tratamiento indicado por oftalmología, es decir, ¿qué manejo hace el oftalmólogo? No digan, no, nosotros no intervenimos en el diagnóstico, por ahora gafas. No, por eso les digo, tratamiento indicado por oftalmología. ¿Qué creen ustedes que el oftalmólogo haría en ese caso? ¿Sí? Y le voy a poner una parte que sería manejo indicado por nosotros, porque a veces puede ser que nosotros de alguna manera o incluso después del oftalmólogo. No sea festivamente, es como el tratan los días. Por ejemplo, en el caso de una uveitis, lo ideal sería yo poner dilatación, ¿cierto? O incluso después de que termine el tratamiento, cómo queda el paciente y de qué manera yo puedo intervenir a ese paciente con ayudas de baja visión y todo eso. Y enfermedades asociadas cuando aplique. Entonces, un paciente con una hemorragia como la que vimos ahorita, cambios vasculares, entonces las enfermedades asociadas, hipertensión, diabetes, dislipidemias, ese tipo de cosas. ¿Listo? Eso sería más a grosso modo los componentes de evaluación. Usted simplemente sírvase a hacer la descripción con respecto a ese caso y listo. Y no es más, no, es muy fácil.